Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Quiero agradecer en primer lugar la invitación que se me hizo para tener este espacio de conversación con ustedes. Me siento muy comprometido porque veo que la participación de especialistas en este foro va a ser muy importante. Digo me siento comprometido porque tengo que buscar la manera de decir algo inteligente en un tema que ha sido muy abordado. Ya el secretario de Educación hace un momento planteaba, creo que las coordenadas básicas del problema de la permanencia escolar en México y yo creo que en buena parte de los países de América Latina. De manera tal que lo que yo quisiera plantear en esta ocasión, y me voy a auxiliar de unas láminas para acompañar la presentación que tengo el día de hoy, es compartir con ustedes algunas coordenadas básicas del tema de la permanencia escolar, por lo menos respecto a lo que sabemos en términos cuantitativos, pero también lo que la investigación educativa en ámbitos más cualitativos nos ha permitido reconocer. Quiero en primer lugar señalar que el tema de la permanencia no es aislado, es una trama, es un contexto en el cual se colocan diversos problemas educativos. Es, por supuesto, importante asumir que para que los alumnos permanezcan, primero tienen que entrar a la escuela. Y no solamente se trata de permanecer por permanecer, sino que la apuesta fundamental es que estos alumnos tengan un ambiente agradable de trabajo educativo, de convivencia educativa, que además aprovechen su estancia, su permanencia en la escuela para avanzar en sus estudios, para cumplir objetivos, para transitar adecuadamente y en ese sentido también para terminar ciclos educativos. Lo cual significa también que permanecer en la escuela también plantea el reto de tener aprendizajes relevantes y que esos aprendizajes se instalen en una ruta de expectativa de futuro importante. En tal sentido, me parece que no es la permanencia a cualquier costo, no se trata de cualquier permanencia, sino una permanencia que le dé sentido, que le dé significado, que le dé sentido y expectativa de futuro a nuestros jóvenes. Hay riesgos en este sentido porque tenemos situaciones en donde los jóvenes entran al sistema y después salen, el tema de la deserción, del abandono escolar. Hay jóvenes que se quedan en la escuela pero viven y resisten, valga la expresión, ambientes de convivencia limitados, restringidos, hay frustración escolar, hay soledad en el trabajo educativo, en el acompañamiento educativo. Los jóvenes en estos ambientes escolares no avanzan como se debe, se atrasan, no concluyen y como también puede suponerse no logran los resultados de aprendizaje esperados y en tal sentido la experiencia escolar se vuelve una experiencia con poco sentido de futuro, con pocas expectativas. Esa es la trama de la permanencia escolar y de eso es lo que les quiero hablar, especialmente recuperando la experiencia del caso mexicano. En la encuesta que se hizo sobre exclusión, intolerancia y violencia, hay dos datos que nos llaman la atención y que además ha sido parte de muchas reflexiones en los interesados sobre educación media superior. Un tema asociado al abuso que hay en las escuelas, en los centros escolares. Una proporción importante de jóvenes dice que vive situaciones de insulto, 44.3% hombres y 23% mujeres. Hay
apodos ofensivos en los ambientes escolares, con porcentajes similares, 41.4% para hombres y 21% para mujeres, situaciones de ignorancia, de no tener la atención debida en las relaciones escolares, hablan mal de mí, dicen los jóvenes, me esconden las cosas, me rechazan, etcétera. Es decir, estos datos lo que permiten señalar es que hay una llamada de atención respecto a tensiones que pueden ser señales de violencias o de esquemas de violencia, aunque sea imaginaria, en los ambientes escolares. Siguiente, por favor. También en esta encuesta se llama mucho la atención algunos datos que tienen que ver con los temas de intolerancia. Una alta proporción de jóvenes, 54%, considera que no toleraría estar cerca de enfermos de SIDA, 52.8% que tampoco le gustaría tener tratos con no heterosexuales, tampoco le gustaría tener aproximadamente la mitad de estos jóvenes convivencia con gente con capacidades diferentes, casi 50% tampoco le gustaría tener una relación cercana con indígenas y, digamos, otras variables más asociadas a cuestiones políticas y religiosas, aunque disminuyan en el porcentaje, también muestran señales de intolerancia. ¿Qué es lo que esto significa? Que junto al reto de garantizar la permanencia y al reto de mejorar el logro de aprendizaje, también tenemos el reto de mejorar la convivencia y los ambientes escolares en los cuales se da o se desarrolla esta convivencia escolar. Presiones a la permanencia. Ustedes tendrán la oportunidad de ver con mucho mayor detalle, si es que no lo han hecho, los datos de la encuesta nacional de deserción, que me parece que es una iniciativa muy afortunada y que va a arrojar, creo, pistas muy importantes para la reflexión sobre el tema de la deserción escolar en México. Datos que llaman la atención. En la comparación que se hace sobre tasas de deserción y niveles o grados de marginación, ustedes saben que los grados de marginación muy altos están asociados a pobreza, a condiciones de exclusión económica, y los grados de marginación muy bajo reflejarían mejores condiciones socioeconómicas. Un dato que llama la atención es que, contrariamente a lo que uno pudiera esperar, de que la deserción es menor en los contextos de menor o muy bajo nivel de marginación, resulta que no, que lo que tenemos, por lo que estos datos plantean, que hay una relación, al parecer, inversamente proporcional entre deserción y contexto social y económico. Es decir, desertan más los jóvenes que viven en contextos donde la marginación es baja o muy baja comparada con los jóvenes que viven en contextos de marginación muy alto, ¿no? Y esto me parece que debe ser motivo de reflexiones y de profundización de investigaciones y de política educativa. También lo que llama la atención es que en el sector privado, o sea, lo particular, que en general goza de mejor fama respecto a lo público, resulta que la tasa de deserción es mayor que en el sector público, 15.74% para el privado y 14.73%. Siguiente, por favor. En este mismo tenor, lo que destaca a nivel, digamos, de las entidades federativas del país es que en aquellas entidades que tienen mejores condiciones sociales y económicas en general, como el Distrito Federal, Nuevo León o Chihuahua, las tasas de deserción son mayores que en aquellas entidades donde los contextos socioeconómicos
digamos, tienden más a estar en condiciones de marginación alta o muy alta. Los datos que se plantean son interesantes. Por ejemplo, Nuevo León tiene 23.6% de deserción, Distrito Federal 18.5% y Chihuahua 17.50%. En tanto que Oaxaca, por ejemplo, que es una entidad en muchos sentidos paradigmático, pero en términos sociales también, tiene una tasa de deserción mucho menor, del 14%, Tabasco del 12% o Tlaxcala del 14%. Esto me parece que también es algo que tenemos que reflexionar con mucho mayor cuidado, porque me parece que hay otros factores que junto con lo económico parece que están influyendo en los jóvenes para tomar la decisión de desertar. Y esto me parece que está pasando, como después lo voy a adelantar como hipótesis, por factores de constitución de sus identidades culturales. Siguiente, por favor. Por cuartiles de ingreso, también este dato me parece muy interesante, comparando el cuartil de ingreso más bajo con el cuartil de ingreso más alto. En efecto, sí se ve que el ingreso influye en la deserción, o sea, hay más desertores en los grupos de ingreso bajo que en los grupos de ingreso alto, pero lo que llama la atención es que en los cuartiles 2 y 3 hay una situación, si no pareja, muy cercana en las tasas de deserción. Por ejemplo, en el cuartil 2 de 29.2% que desertan y en el cuartil 3 de 23.4%. Es decir, que el tema de las condiciones socioeconómicas también me parece que se tienen que discutir más profundamente. Siguiente, por favor. En el ámbito, comparando lo rural y lo urbano, lo que uno observa, de acuerdo con la información que aporta la Subsecretaría de Educación Media Superior, es que desertan más los jóvenes urbanos que los jóvenes rurales. Y en términos de la deserción por la modalidad de servicio, desertan más los jóvenes que se inscriben en el subsistema profesional técnico, en siguiente lugar los jóvenes del bachillerato tecnológico y en siguiente término los del bachillerato general. Pasemos a la siguiente. Bueno, ahí se observa la distribución por subsistema y el servicio que se ofrece, y destaca ahí que los servicios estatales tienen niveles de deserción menor que los servicios federales, en particular en lo que se refiere al bachillerato general y al profesional técnico. Déjenme pasar muy rápido a la pregunta. Con esta información pasamos a la siguiente. ¿De qué le está pasando a los jóvenes en esa edad escolar? Estos datos están tomados de la Encuesta Nacional de la Juventud. Si ustedes ven la población de 15 a 17 años es donde los jóvenes empiezan a dejar la escuela. 40.2% total. Es a partir de este año, de esta edad de 15 a 17 años, donde los jóvenes empiezan a salir en mayor proporción de la escuela. ¿Y qué le pasa a esta edad a estos jóvenes? Pasemos a la siguiente. Si se analiza muy rápidamente los datos de la Encuesta Nacional de Juventud 2005 y la de 2010, es interesante destacar algunos datos que son fundamentales. El tema del primer empleo en los jóvenes es importante. Alrededor del 60%, digamos, de los jóvenes tiene la experiencia del primer empleo en esta edad. Una proporción cercana al 70% de los jóvenes
tiene su primer encuentro con el cigarro, empieza a fumar. Su primera relación sexual, alrededor del 80% se tiene en esta edad. El primer embarazo, alrededor del 66%, y la primera unión, alrededor del 70%. Es decir, los jóvenes a esta edad desertan más porque están enfrentando situaciones que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con su vida sexual y que tienen que ver con su entrada, digamos, al mundo de las relaciones humanas y del acceso al consumo de ciertas sustancias. Bueno, lo que estoy tratando de hacer es agrupar la información. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Juventud, las razones económicas, digamos, incluyen el 32.7%. Las razones educativas, el 33.2%, y todos los temas socioindividuales, especialmente el tema del embarazo, incluye casi el 9%. En la Encuesta Nacional de Deserción, ustedes van a ver con detalle, las razones económicas se incrementan un poquito, 36.4%. Pero si uno suma las variables interesantes que incorpora la Encuesta Nacional de Deserción, donde ya no solamente aparece el tema de no me gusta estudiar, sino aparece el tema de problemas para entenderle a los maestros. Lo dieron de baja por reprobar materias, le dieron un turno distinto al que quería. La escuela me quedaba muy lejos o fui expulsado por indisciplina. Si uno suma todas estas variables, llegamos a un porcentaje de 27%. Es decir, que me parece que ya no es solamente un asunto de recursos económicos, que me parece que sigue siendo importante, sino que aparece de manera central el papel de la escuela y de los factores escolares en la deserción escolar. Y déjenme tratar de contrastar esta idea con algunos aspectos cualitativos. Déjenme decirles que estamos terminando recientemente un estudio de recopilación de trabajos que se han hecho en toda América Latina de narrativas y relatos de los jóvenes sobre la escuela. Pasamos a la siguiente, que todavía no terminamos, pero es interesante lo que ya uno puede encontrar en lo que estos jóvenes dicen, no solamente de estratos pobres, sino también de estratos socioeconómicos medios y altos acerca de la escuela. Hay tres conclusiones fundamentales. Uno, se nota con mucha claridad que la escuela, o si hay una especie como de retiro, de vacío de la escuela frente a las necesidades de inserción social y una desarticulación cada vez más marcada entre el discurso y el sistema escolar y la propia experiencia escolar de los jóvenes. Dos, si bien se admite que la escuela es importante, hace la diferencia para evitar la deserción, también es cierto que la escuela puede producir la deserción, puede convertirse en una escuela expulsora. Y aparecen varios temas asociados a contenidos curriculares, a prácticas de enseñanza, a el comportamiento y la preparación de los docentes, así como la capacidad que puedan tener las escuelas para disponer de apoyos a los estudiantes en situaciones de bajo desempeño escolar. Asimismo, el tema del fracaso escolar asociado a rutinas burocráticas, a formas y prácticas de enseñanza aburridas, también parecen estar siendo permanentemente subrayadas por estos jóvenes. Pasemos a la siguiente. Hay tres cosas que me llaman la atención.
la crítica de los jóvenes a la disciplina escolar. Si bien es cierto que en alta medida los jóvenes valoran la escuela porque constituye un espacio de encuentro y de convivencia importante, uno se va a encontrar desde la Patagonia en Chile hasta Chalco, México, y hasta la frontera con Estados Unidos, una crítica permanente a que las reglas de las escuelas cada vez son menos claras y que en lugar de buscar contener o enfrentar los factores que desenganchan al joven de la escuela, estas escuelas responden con castigo. La escuela busca obediencia, participación, estudio, dedicación, respeto al maestro y a sus compañeros, lo cual es importante, pero muchos jóvenes no lo cumplen por la diversidad de realidades sociales y culturales que viven. Pasemos a la siguiente. Esto, lo que está planteando, es un tema que me parece que hay que insistir y seguir discutiendo, es la confrontación cada vez mayor entre la cultura escolar y las culturas juveniles. Los jóvenes se quejan de que la escuela no incorpora los temas de su interés. Los jóvenes insisten en que no tienen en la escuela el ambiente acogedor, orientador, que esperan para enfrentar sus problemas, para entender sus vivencias, para expresar sus intereses, y que por el contrario lo que tienen es un discurso moralizador que no permite insertar sus prácticas, sus lenguajes y sus experiencias juveniles extraescolares. Y hay una tendencia también en estos relatos a subrayar la búsqueda de los jóvenes para tratar de reducir la brecha entre la cultura escolar y sus propias culturas juveniles. Siguiente, por favor. Y esta tendencia se observa, por lo menos lo que arrojan diversos estudios cualitativos en América Latina, tanto en sectores socioeconómicos medios y altos como en sectores socioeconómicos bajos. En ambos grupos se observa la crítica a los estilos pedagógicos, a las prácticas de enseñanza, a la a veces irrelevancia de los contenidos curriculares, y también hay una queja a las lógicas autoritarias. Y en los sectores subordinados, en los sectores subalternos, en los sectores más pobres, se subraya, además de esto, el hecho de que la escuela es discriminatoria y reproduce la marginación social que viven los jóvenes y que además se presta poca atención al avance de sus aprendizajes. Entonces, el tema de la disciplina escolar, el tema de la brecha entre cultura escolar y cultura juvenil, me parece que es un tema que hay que colocar, hacer más visible y discutirla en el ámbito de la discusión pública sobre la permanencia escolar y la calidad educativa. Siguiente. Hay otro ámbito también importante. La escuela sigue siendo vista como un importante espacio de encuentro social entre los jóvenes. Pero es interesante porque ese encuentro social cada vez se distancia más del encuentro educativo y del encuentro pedagógico. Un trabajo que está culminando la UNAM recientemente sobre narrativas de jóvenes, lo que uno observa es que lo que los jóvenes verbalizan en la escuela tiene que ver con sus cuates, con el mundo y las fiestas, y no hay ningún hecho significativo que tenga que ver con el docente o con un contenido educativo o con un tema relevante que haya estudiado. Lo cual no deja de llamarnos la atención porque son estudios que tienen que ver con las preparatorias de la Universidad Nacional, que si los conocemos, los estratos sociales que asisten ahí no son estratos sociales
digamos, marginados. E incluso en las escuelas incorporadas a la Universidad Nacional también se observa este fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que también aparece? Hay una especie, digamos, de recuperación de ese espacio social de la escuela para instalar esto que podríamos llamar la cultura y la resistencia de los jóvenes, ¿no? Todo este esquema a veces que raya en la violencia, los lenguajes transgresores, la erotización de sus relaciones, todo esto que forma parte, digamos, de una cultura juvenil que se margina a veces de la escuela, los jóvenes cada vez más lo llevan a los espacios institucionales de la escuela. Siguiente, por favor. Quizá la gran queja de los jóvenes, junto con la disciplina y junto con estos espacios de socialización, la gran crítica tiene que ver con los docentes, en por lo menos dos sentidos. Uno, su preparación. Los jóvenes son muy sensibles a reconocer cuando hay un docente bien preparado o mal preparado, pero lo que más llama la atención es el tema de la afectividad. Una crítica fuerte, permanente y recurrente, digo, desde la Patagonia hasta Chihuahua, de la falta de trato de los profesores respecto a los estudiantes. El trato afectivo, el trato consentido, el trato con respeto parece ser un tema importante en esta crítica, digamos, que hacen los jóvenes a los docentes. Pasemos a la siguiente. Bueno, en efecto, el avance de la investigación y el aprendizaje que hemos recuperado de políticas educativas nos muestra que en efecto hay factores económicos importantes que están influyendo en la deserción, hay factores sociales, pero también hay factores escolares muy importantes. Y quisiera subrayar esto porque esta tensión que uno observa entre las culturas juveniles y las culturas escolares no solamente se está reflejando en la salida de los jóvenes de la escuela, en la deserción o en el abandono. Hay un fenómeno que estamos queriendo investigar mucho más, que es lo que estamos llamando la desafiliación en la escuela. O sea, jóvenes que están en la escuela, pero que no les interesa ya la escuela. Los franceses le llaman los actores estratégicos. Son jóvenes que quién sabe cómo le hacen, pero pasan. Algunos le llaman de panzazo, otros le llaman los camaleónicos y otros más elegantes les llaman los free riders de la escuela media superior. Y están creciendo. Eso es lo que preocupa más. Si uno analiza los datos de enlace, si analiza los datos de reprobación, si analiza los datos de extraedad, uno va viendo cómo ahí se está construyendo una franja de jóvenes que están dentro de la escuela, que permanecen en la escuela, ¿sí? Unos en condición de riesgo, muy resilientes como se llama ahora, pero otros que no están en condición de riesgo y que cada vez se desafilian más de la escuela. ¿Sí? Y esto me parece que es un tema muy importante porque me parece que no es un asunto de falta de capacidad de los jóvenes, sino es un asunto de falta de interés de los jóvenes o de desafiliación o de enganchar al joven y sus culturas juveniles con el mundo académico. Pasemos a la siguiente. Hipótesis. Iba a comenzar yo con las hipótesis, pero preferí terminar con las hipótesis. Una primera que es de vital importancia es que el problema que estamos viviendo no es nada más de cantidad, no es nada más de cobertura, de cuánto me falta para incluir a cuántos jóvenes. Es un problema mayor, es un problema de desanclaje secular, es un problema de tensión y de agotamiento de los modelos institucionales que tenemos, de la escuela,
de los jóvenes y de los maestros. Se trata, en tal sentido, de reconocer que tenemos una escuela, como todo, se agota, se cansa, y no ha podido recuperar y renovar su espacio de formación. Podemos ser radicales en la hipótesis y decir que estamos ante la crisis de la maquinaria disciplinaria de la escuela, tanto en términos cognitivos como en términos de socialización. Se está agotando, y ese agotamiento lo que está reflejando es una mayor dificultad para innovar, dificultades fuertes de innovación. Y además, si esto no fuera suficiente, también lo que se está agotando es la dependencia de la escuela respecto a los sistemas burocráticos y a los sistemas políticos. Por el otro lado, lo que tenemos es una juventud. Los jóvenes siempre han sido vulnerables, pero ahora tienen mayor riesgo, una vulnerabilidad psicosocial impresionante, a lo cual se agrega una tensión muy fuerte de identidad, la construcción de su subjetividad, de la subjetividad de los jóvenes, cada vez pasa menos por la escuela que por otros ámbitos de socialización. Y en tercer lugar, los jóvenes están viviendo la ruptura de los espacios potenciales de constitución de proyectos de vida adulta: el trabajo, la familia y la ciudadanía. La vieja trayectoria de la modernidad, en la que todavía muchos de nosotros nos construimos, donde uno pasaba por la familia, de la familia a la escuela, de la escuela al trabajo y del trabajo a la ciudadanía, se rompió ya para muchos jóvenes, y yo diría que para la mayoría de los jóvenes. Siguiente. ¿Qué es lo que está generando esta tensión fuerte? Por lo menos tres cosas. Aparece la noción de riesgo social, y la escuela lo ha tenido que enfrentar cada día más, no solamente por razones de prevenir los embarazos tempranos, sino también el tema de las drogas y el tema de la violencia. La escuela ha tenido que enfrentar más estos asuntos con estrategias de contención social. Entonces aparece la noción de riesgo, aunque sé que a muchos colegas juvenólogos no les gusta la noción de riesgo, pero para la escuela sí es importante reconocer que hay condiciones y contextos de riesgo social para los jóvenes. Dos, aparece este fenómeno que ya les adelantaba, de la desafiliación, que repito, no es solamente que el joven se vaya, que es la medida más extrema, deserta el joven, sino son los jóvenes que se quedan, que permanecen, pero que no les interesa ya, están desenganchados. Y tercero, que es el tema importante y no menor de cómo hacer que la escuela vuelva a ser importante para la construcción de la subjetividad de los jóvenes. La escuela cada vez pasa menos por este espacio de constitución de la subjetividad, y eso parece necesario repensarlo.